Máscara del alma. Escrito por Betty Jesse. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix con la autorización previa de su autora. Capítulo 16. Recuerdos bajo la lluvia. La oscuridad de la habitación parecía envolver a Candy, pero la luz que Terry había encendido en su corazón iluminaba cada rincón de su alma. Desde el momento en el que él la había cuidado con tanta dedicación, había sentido una conexión inexplicable que la hacía sentir viva. La sombra de su pasado desconocido la perseguía, recordándole que no sabía quién era realmente. La incertidumbre la llevó a construir una barrera entre ellos, una protección contra sentimientos que podrían no ser reales. Ahora, tras haberle preguntado a Terry sobre sus sentimientos, se sentía expuesta y vulnerable, como si estuviera parada al borde de un abismo sin saber qué había debajo. El silencio de la habitación parecía amplificar sus pensamientos y no podía evitar preguntarse qué pasaría entre ellos. ¿Se atrevería a dejar que Terry se acercara más? ¿Se arriesgaría a ser herida de nuevo? Terry, por su parte, sentía una conexión profunda, un amor que crecía con cada mirada, con cada sonrisa de Candy. Le había visto en sus momentos más vulnerables y había sentido un vínculo emocional fuerte con ella. Pero la sombra de su pasado desconocido lo mantenía en silencio, a pesar de que sentía que Candy podía sentir lo mismo que él. La espera era una tortura para Terry, que se sentía atrapado entre su deseo de estar con Candy, su ética como médico y su miedo a ser rechazado. Se preguntaba qué pasaría cuando ella lo conociera mejor. ¿Se sentiría atraída por él? ¿Podría construir algo juntos? Recordó la forma en la que Candy lo miró, con una mezcla de curiosidad y conexión que parecía iluminar su rostro. La ansiedad era un peso que Terry llevaba en su corazón, un peso que parecía aumentar con cada día que pasaba. Candy era un misterio para él, un misterio que quería resolver. Quería saber qué sentía ella realmente, quería saber si había una oportunidad para ellos, pero la duda lo consumía, como una sombra que se cernía sobre él. Dorothy observaba a Candy, una sonrisa cálida y admirada iluminaba su rostro. La joven, con la respiración suavemente acelerada, se preparaba para contemplarse en el espejo. La recuperación de Candy había sido un camino largo, marcado por altibajos, pero ahora su rostro exhibía el rubor saludable de la vida. Sus mejillas rosadas y lozanas reflejaban un brillo radiante en los ojos. Su cabello sedoso y brillante caía sobre su espalda, impecablemente cuidado. La piel, antes pálida, ahora era flexible y tersa, evidenciando una hidratación óptima. La determinación y la fuerza que emanaban de ella eran casi intangibles, impregnando el ambiente. Candy, con voz queda, solicitó un espejo. Dorothy, con un gesto amable, se lo tendió. Mientras lo hacía, le dedicó palabras de aliento. «Estás preciosa, Candy. Te has recuperado de forma asombrosa», afirmó con una sonrisa sincera. «Gracias al increíble equipo médico de ese hospital», respondió Candy. Su voz resonaba con gratitud. Candy se miró en el espejo, se sonrió a sí misma, saboreando el momento. Su reflejo le devolvió la mirada de una joven fuerte y decidida, con ojos verdes brillantes y una sonrisa radiante. Pero al fijarse en las pecas que salpicaban su nariz, su expresión se nubló. Un leve escalofrío le recorrió la columna vertebral. Recordó la despedida, el rosa de sus dedos, el beso en la frente, la forma en la que Terry, con una sonrisa, la había llamado pecosa. Pecosa. La palabra resonó en su mente. Un vuelco repentino en su corazón le robó el aliento. La mente de Candy se enredó en pensamientos sobre Terry, preguntándose qué le sucedía a él, por qué se sentía tan atraída hacia él, por qué Terry parecía mantener una distancia emocional. La incertidumbre la envolvía, sintiéndose a la vez confundida y emocionada. Candy se apartó de su reflejo, más consciente que sus sentimientos por Terry.
se percató de que su pregunta había sido más que una simple curiosidad. Era un intento de comprender sus propios sentimientos y la conexión que sentía con Terry. ¿Estaba lista para admitir que lo que sentía iba más allá de la gratitud y de la amistad? Con la ayuda de Dorothy, Candy se incorporó en la cama y, tambaleándose, comenzó a caminar por la habitación, intentando poner en orden sus pensamientos. La lluvia, como una suave nana, golpeaba el lecho, susurrando el ritmo que intentaba calmar su mente. Inquieta, se detuvo frente a la ventana, su mirada fija en el cielo plomizo y la lluvia que ahora caía con más fuerza. La melancolía del clima parecía un espejo de su ánimo. En ese instante, la puerta se abrió y Terry, Cookie y Mark interrumpieron en la habitación. «Buenos días, señoritas», saludó Terry con una sonrisa. «¿Cómo te encuentras hoy, Candy?». Se acercó a ella y sin poder evitarlo sus ojos se detuvieron en sus pecas. «Eres la paciente más pecosa que he visto en mi vida», dijo con ternura y advertida admiración. Candy lo miró fijamente, intentando encontrar las palabras adecuadas para responder. «¿Eso es un diagnóstico o un cumplido?», preguntó finalmente, con una sonrisa que insinuaba que esperaba lo segundo. Terry sonrió y se encogió de hombros. «Un poco de ambos, supongo. Pero en serio, Candy, estás luciendo mejor. Te has recuperado increíblemente bien». De repente, un recuerdo fugaz cruzó por su mente. Recordó algo. Dijo con voz suave. Un parque, un lago, un paseo bajo la lluvia. Candy se sintió intrigada y trató de recordar más detalles. ¿Qué significaban esos recuerdos? Terry se acercó más. ¿Quieres hablar sobre ellos? Candy asintió y comenzó a describir el parque y el lago. Terry escuchó atentamente, intentando ayudarla a recordar. Se preguntó si esos recuerdos estaban relacionados con su pasado. La lluvia seguía cayendo afuera, y Candy se sentía cada vez más ansiosa por descubrir la verdad sobre sus sentimientos y su pasado. Terry miró a Candy con una expresión de preocupación. «Candy, ¿has vuelto a tener pesadillas con el hombre que te atacó?», preguntó con suavidad. Ella negó con la cabeza. Su mirada se desvió hacia abajo. No he vuelto a soñar con él», respondió en voz baja. Terry asintió. Parecía aliviado. «Eso es bueno. Es importante que te sientas segura y tranquila». Candy miró a Terry con una expresión de emociones. «Pero hay algo, Terry», dijo con hesitación. «No puedo ver su rostro en mis recuerdos. No sé quién es ni qué quiere de mí, pero siento que me destruyó la vida». Terry la guió hasta la cama y se sentó a su lado, mientras le tomaba la mano. «No te preocupes, pecosa. Yo estoy aquí para ayudarte. Justo encontraremos la verdad y sobre tu pasado, sobre el hombre que te atacó». Meses después, Candy sabía que su estancia en el hospital estaba llegando a su fin. Los médicos y terapeutas habían trabajado con ella durante meses, y estaba claro que había logrado procesos significativos en su recuperación. Sin embargo, los directivos del hospital habían decidido mantenerla allí por su seguridad. La razón era simple. Nadie sabía a quién la había atacado, y su familia no había aparecido. El inspector Jones se mantenía en contacto con Candy regularmente, esperando que ella pudiera recordar algo que los llevara a su familia o al responsable de la agresión. Sin embargo, la memoria de Candy seguía siendo un misterio. Aunque había recuperado algunos recuerdos, todavía había lagunas mentales muy fuertes. Podía recordar fragmentos de su vida antes del ataque, pero no podía unirlos todos. Jones se sentía frustrado y Candy impotente por no cooperar lo suficiente. A pesar de la incertidumbre, Candy se sentía agradecida por el cariño y la protección que le habían brindado en el hospital. Sabía que ella no estaba sola y que habían personas que se preocupaban por ella, pero también sabía que pronto tendría que dejar el hospital y enfrentar el mundo exterior sin saber quién era ni de dónde venía. El inspector investigaba el caso de Candy con empeño, pero había llegado a un punto muerto. La única pista que tenía era el nombre de Neil. El problema era que no había apellido asociado con ese nombre,
lo que le hacía casi imposible encontrar al responsable del ataque. Jones había buscado en la base de datos, registros públicos y otros recursos, pero no encontró nada que coincidiera con el nombre Neil. A pesar de la falta de progreso, Jones no se daba por vencido. Estaba convencido de que Neil era la clave para resolver el caso y encontrar a la familia de Candy. Candy se sentía vulnerable y asustada ante la perspectiva de dejar el hospital. Aunque podía ver y percibir el mundo que la rodeaba, su falta de memoria la hacía sentir como si estuviera en un mundo de oscuridad. No sabía quién era, ni de dónde venía, ni quiénes eran las personas que la rodeaban. La idea de que cualquier persona podría identificarla, pero ella no era capaz de reconocer a nadie, era aterradora. Incluso su agresor lograría acercarse a ella, y no tendría forma de saberlo. La falta de control sobre su propia vida y su seguridad era abrumadora. Candy se preguntaba cómo podría sobrevivir en un mundo que parecía tan peligroso y desconocido. ¿De qué manera se protegería de personas que quisieran hacerle daño? ¿Cómo encontraría su lugar en un mundo que no reconocía? La ansiedad y el miedo de Candy eran palpables, lo que la llevaba a sentirse reacia a dejar el hospital, su refugio y lugar seguro, y la idea de abandonarlo la llenaba de angustia. Candy se miró en el espejo. Su cabello rubio rizado caía suavemente por su espalda. Dorothy, con manos expertas, lo trenzaba en un ritmo suave y calmado. El sonido de las hebras al tensarse era casi hipnótico. A medida que Dorothy trabajaba, Candy se sentía cada vez más relajada, aunque su mente seguía llena de pensamientos angustiosos. La joven observaba el reflejo en el espejo, deteniéndose en cada detalle de las facciones de su cara. De repente, una duda la asaltó. «Dorothy», dijo Candy. Su voz era un susurro tembloroso. «¿Crees que sería mejor si cambiara mi rostro y mi apariencia? Si fuera una persona distinta, ¿podría protegerme de quienes me han hecho daño?» La enfermera se detuvo en seco, con sus manos suspendidas en el aire, su rostro congelado en una expresión de preocupación. «¿Qué quieres decir, cariño?» Su voz denotaba un miedo creciente. Candy se encogió de hombros con un gesto de desesperanza. «No sé, simplemente me siento tan vulnerable. Cualquiera puede identificarme, pero yo no sé quién soy. Me siento como si estuviera caminando por un campo minado. Con cada paso que doy, siento que puedo detonar algo que me hará pedazos». Dorothy terminó la trenza y se sentó junto a Candy tomando su mano. «Candy, eres una persona fuerte y valiente, con un corazón lleno de amor y de bondad. No necesitas cambiar de rostro para protegerte. Lo que necesitas es descubrir tu verdadera identidad y aprender a quererte a ti misma, con defectos y con virtudes». Ella miró a Dorothy con ojos desesperados. Sus ojos verdes, como dos esmeraldas brillantes, se llenaron de lágrimas. «¿Pero cómo puedo quererme a mí misma si no sé quién soy?» Dorothy sonrió con ternura, sus ojos cálidos y comprensivos. «Eso es algo que vamos a descubrir juntas, cariño. Pero por ahora, vamos a enfocarnos en lo que sabes. Eres una persona hermosa con un corazón lleno de bondad y una sonrisa que ilumina el mundo». Candy sonrió débilmente. Sus labios temblaban ligeramente, mientras sentía un pequeño consuelo en las palabras de Dorothy. Pero la idea de la máscara del alma seguía acechando su mente como una sombra que no podía sacudirse, recordándole la fragilidad y la vulnerabilidad que sentía. Continuará.